todo mucho trabajo también. Y yo, ay, Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctora. Yo soy integrante del grupo 2 y queríamos hacerle un pequeño pedido. Lo que pasa es que nos hemos percatado que en las lecturas que usted envía somos el grupo más sortudo o más al lado, no sé, que siempre nos tocan los que tienen mayor cantidad de hojas y la comparación es regular, ¿no? Por ejemplo, en esta última lectura nos ha tocado una de 38 páginas a comparación que las otras tienen 9. Y bueno, y anteriormente siempre nos faltaba tiempo para exponer y usted siempre como que nos cortaba y no nos habíamos percatado de eso y es porque siempre las lecturas son más extensas, entonces el análisis siempre se nos hacía más amplio y por eso es que también demorábamos bastante en nuestras exposiciones. Y por eso queríamos pedirle, doctor, no sé si nos puede dar otra lectura que se asemeje a la misma cantidad de los demás grupos o cómo podríamos hacer, ¿no? O nos daría más tiempo de repente para exponer, aunque creo que lo más justo sería que nos dé una lectura que tenga la misma cantidad de hojas. ¿Qué grupo dices que eres? El 2, doctora. Pero ya ustedes la semana pasada expusieron. No, sí, doctora, le digo por esta semana que ya usted subió las lecturas, ya estábamos poniéndonos de Ya. acuerdo y nos hemos percatado, ¿no? Que siempre nos faltaba tiempo, pues, para exponer y decíamos por qué, ¿no? Y los demás grupos como que siempre controlaban su tiempo y a nosotros siempre nos faltaba. Entonces nos hemos dado cuenta que es por eso, sobre todo, porque el análisis se nos hace más extenso por la cantidad de páginas que tenemos en la lectura, que generalmente son 25, 29, 38, ¿no? Y la única que nos tocó en la primera fue de 19, creo que fue la más baja que nos tocó. Bien, ¿cómo se llama? Voy a ver eso. Así es. Voy a Sí, verificar. sí, doctora, yo también soy Bien. parte del grupo 2 y concuerdo con mi compañera Marjorie. No, más que todo, si nosotros queremos hacer un buen análisis, a veces también requiere de cierto tiempo, ¿no? Y para de repente comprendo la situación de querer avanzar rápido con las exposiciones, ¿no? Pero también queremos hacer un buen trabajo y la verdad es que, Bien, Fiorella. sí, doctora, espero que lo tenga en consideración. Gracias. Bien. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a realizar el día de la fecha, ¿no? La clase teórica que nos corresponde. Bien. El día de la fecha vamos a tratar con relación a lo que es la jurisdicción y la competencia penal. La jurisdicción penal y la competencia penal. Cuando hablamos acerca de la jurisdicción, justamente, no, este emana del vocablo latino
jurisdictio, que significa decir o mostrar el derecho. El artículo 138 de la Constitución Política del Estado justamente consagra, ¿no?, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, ¿no?, con arreglo a la Constitución, a las leyes, ¿no?, y de conformidad con los criterios de unidad. Entonces vemos de que justamente no existe la indivisibilidad e integridad conceptual con relación a lo que es la jurisdicción en este campo. El monopolio de la actividad jurisdiccional por parte de los jueces y magistrados que conforman justamente el Poder Judicial reposa únicamente, ¿no?, en la legitimación que le confiere la soberanía popular y la Constitución Política del Estado. Al respecto, Florian señala, ¿no?, que la jurisdicción penal es la función soberana que el Estado ejercita por medio de personas físicas, las cuales están integradas en 4 órganos del Estado y toman, ¿no?, el nombre de jueces en sí. La jurisdicción penal es solo una, ¿no? La jurisdicción militar, la arbitral, y la jurisdicción campesina son más que todo, ¿no?, manifestaciones de ella. Por lo que todas estas deben de observar y garantizar también, ¿no?, al mismo tiempo los principios que emanan, ¿no?, de la idea de un debido proceso, ¿no?, y de la tutela jurisdiccional efectiva de conformidad, ¿no?, con los criterios rectores que señala justamente el artículo 139, ¿no?, de nuestra Carta Fundamental. El artículo 139, ¿no?, de la Constitución Política, justamente ahí nos señalan los principios de la función jurisdiccional. O sea que este artículo pertenece, ¿no?, al capítulo 8, ¿no?, que se relaciona justamente, ¿no?, con el Poder Judicial. Dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. El inciso 2 dice, ¿no?, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir, ¿no?, en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. Como vemos justamente estos dos incisos que hemos dado lectura, ¿no?, aquí nos habla acerca de lo que es la función de la jurisdicción, ¿no?, la función jurisdiccional con relación justamente, ¿no?, a lo que es el Poder Judicial, cuando ellos asumen justamente, ¿no?, ese rol de administrar justicia en sí. Asimismo, el tercer inciso nos señala, ¿no?, la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación. Entonces, el inciso 4 señala la publicidad de los procesos salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. El inciso 5 nos habla acerca de la motivación escrita de las resoluciones judiciales.
en todas las instancias, excepto ¿no? los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de las funciones de hecho en que se sustentan en sí. Como vemos justamente a raíz de esta nueva constitución, anteriormente las resoluciones que dictaban justamente los jueces eran los jueces de primera instancia, por decir, ¿no? Eran a lo máximo pues 3, 4, 5 hojas, ¿no? Donde hacían un resumen de todo lo acontecido. Y cuando este iba justamente en grado de apelación ante las salas superiores, de igual forma también muchas de ellas incluso solamente se ratificaban, ¿no? Esta resolución se declaraban consentidas o se declaraban nulas las mismas en 1 o 2 hojas a lo máximo. Incluso cuando se ratificaba, cuando se confirmaban las sentencias, ahí se señalaba que por los propios fundamentos de la apelada, automáticamente ya no se agregaba absolutamente ninguna otra fundamentación motivando la razón por la cual se confirmaban estas resoluciones. De igual forma también pasaba cuando estas resoluciones iban con recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Entonces, era 1 o 2 hojas a lo máximo que las resoluciones de segunda y tercera instancia no se realizaba. Hoy en día tenemos sentencias que incluso pasan las 100 páginas. En el caso de Fujimori, la sentencia que fue justamente dictada anteriormente, esa contiene alrededor de 400 páginas en sí. Vemos que justamente hoy en día ya los jueces tienen que fundamentar, informar cuál es la razón por la cual se está sentenciando, se está absolviendo justamente a una persona en sí. El inciso 6 dice la pluralidad de la instancia, es decir, ¿no? Que esas sentencias pueden acudirse, ¿no? En grado de apelación o de casación, actualmente de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. El inciso 7 nos habla acerca de la indemnización en la forma que determina, ¿no? La ley por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrales sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. Lamentablemente este inciso no se hace hincapié al mismo, porque muchas veces se dictan unas sentencias de forma arbitraria, ¿no? En primera instancia, la misma que es confirmada en segunda instancia. Sin embargo, cuando estas recurren en casación, estas son declaradas nulas. Lamentablemente, ¿no? Incluso se absuelve en la tercera instancia, ¿no? A estas personas. Entonces, lamentablemente, ¿no? Quizás por desconocimiento de la misma norma o de la ley, las personas no acuden justamente al Poder Judicial a efecto de que estos magistrados que votaron en primera y segunda instancia, ¿no? Indemnicen justamente, ¿no? Por los perjuicios que se le hubiera causado justamente, ¿no? A esta persona. Sin responsabilidad a que se les pudiera, ¿no? Aperturar incluso procesos disciplinarios a los mismos. El inciso 8 nos habla acerca del principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, dice, ¿no? Deben aplicarse los principios generales del derecho y del derecho consuetudinario. Entonces, aquí ningún magistrado en ninguna de las instancias pueden dejar, ¿no? De aplicar justamente, ¿no? O de administrar justicia por algún vacío o deficiencia de la ley. Incluso hoy en día tenemos, ¿no? Los plenos jurisdiccionales a los que podemos acudir, ¿no? En caso de que podamos tener alguna duda respecto, ¿no? Al tema, ¿no? Al ilícito penal que se va a resolverse en sí. El inciso 9 nos habla acerca del principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan los derechos. Entonces, el inciso 10 nos habla acerca del principio de no ser penado sin proceso judicial. Y esto está bastante claro. El inciso 11, ¿no? Dice la aplicación de la ley más favorable a procesar en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Y esto es justamente, ¿no? Hay muchos de los magistrados que hacen uso de este principio del indubio pro reo realmente, ¿no? Cuando existe la duda en caso de que se tenga que sentenciar o absolver a una persona. Entonces aquí justamente el juez tiene duda con relación a ello, entonces se aplica, ¿no? este principio en sí.
El principio de no ser condenado en ausencia. Esto se refiere más que todo cuando se ha iniciado justamente la etapa de juzgamiento, es decir, el juicio oral, no concurre justamente no a la primera o segunda citación del procesado, no para que acuda justamente a las audiencias en caso de incluso encontrarse con una libertad provisional. Lamentablemente esta persona no va a poder ser sentenciado en ausencia porque no fue objeto de juzgamiento no en la etapa del juicio oral. El inciso 13 nos habla acerca de la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, como es el caso de la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada, conforme ya lo hemos visto ¿no? en las audiencias, en las sesiones anteriores. El inciso 14 nos habla acerca del principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por este desde que es citado o detenida por cualquier autoridad. Como vemos justamente, ¿no? Cualquier persona que tenga, como se llama, a quien se le inicia un proceso, entonces tiene que, como se llama, tiene este derecho de ser informado, ¿no? Es aplicarse ¿no? el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso en sí. También ya lo hemos visto con antelación. El 15 nos habla acerca del principio que toda persona debe de ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. Una persona que es detenida, no, en caso de que éste no conozca el motivo justamente de la detención, debe de informársele inmediatamente. El inciso 16 nos habla acerca del principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y para todos en los casos que la ley señala. Entonces vemos de que justamente esta administración de justicia no es gratuita realmente desde su inicio hasta el final. Salvo que en el caso, por decir, ¿no? que el procesado, que ¿cómo se llama? Que no es de escasos recursos, interpone el recurso de casación y el recurso de casación es declarado infundado o improcedente, entonces aquí se le va justamente no aplicar las cosas a efecto de que él pueda cancelarlas legalmente. Pero si esta persona es de escasos recursos económicos, entonces la gratuidad para él es hasta la tercera instancia en sí. El inciso 18 nos habla acerca de la obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración en los casos que en los procesos, la colaboración que en los procesos les sea requerido. Más que todo esto cuando se trata justamente de procesos que se les inicia, ¿no? Con relación, ¿no? A los congresistas en sí. El inciso 19 nos habla acerca de la prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista en la Constitución, ¿no? O la ley. Entonces vemos que justamente ningún órgano jurisdiccional puede darle no a la función judicial a aquellas personas justamente que no han sido nombradas, no conforme lo establece la misma norma, es decir, mediante concurso público. En el caso justamente no de los que están ya laborando en el Poder Judicial, estos, ¿cómo se llama? Porque se da muchos casos no de los jueces provisionales, porque estos ya justamente no prestan todos los requisitos que establece la ley en sí, para que ellos puedan asumir justamente no de forma provisional estos cargos en sí. El inciso 20 nos habla acerca del principio del derecho de toda persona de formular análisis críticas ¿no? de las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de ley. O sea que tampoco aquí los abogados no se pueden extralimitar con relación ¿no? a los análisis o a las críticas que puedan realizar ¿no? a las sentencias que se dictan ¿no? en las instancias correspondientes. El inciso 21 nos habla acerca del derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
Justamente este es uno de los derechos que tienen, ¿no?, aquellas personas que son privadas de su libertad, ¿no?, donde deben de tener, ¿no?, ¿no?, establecimientos adecuados en sí. Pero lamentablemente hoy en día, ¿no?, con el hacinamiento que tenemos en los establecimientos penales, es bastante difícil que se les pueda, ¿no?, otorgar este tipo de principio en sí. Y por último, el inciso 22, acerca del principio del que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación, ¿no?, del penado a la sociedad. Esto es uno de los principios que justamente no se debe de realizarse cuando una persona justamente se encuentra privada de su libertad, ¿no?, que tiene derecho a ser reeducado, a ser rehabilitado y a ser reincorporado, ¿no?, a la sociedad sin ninguna restricciones, ¿no?, al respecto. Entonces, la jurisdicción penal ordinaria gira justamente en torno a las normas del derecho penal, del derecho procesal penal y del derecho penitenciario. Esto es el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal en sí. Entonces, la jurisdicción penal ordinaria es única y nacional, con independencia, ¿no?, de los procedimientos que se establezcan en este código para la persecución penal. Corresponde a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento, ¿no?, de los delitos cometidos en el territorio nacional y los cometidos en el extranjero en los casos que determinen los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia y la legislación interna en sí. Modernamente, por jurisdicción, ¿no?, se entiende a la función pública de administrar justicia emanada, ¿no?, de la soberanía del Estado y ejercida, ¿no?, por un órgano especial, el cual tiene por fin, ¿no?, la tutela procesal efectiva mediante la aplicación de la ley, en este caso, ¿no?, de la ley penal en sí. Es decir, al momento que justamente, ¿no?, a una persona se le inicia, ¿no?, un proceso o una investigación, se le formula una denuncia y se inicia, ¿no?, la investigación preparatoria, ¿no?, hasta la culminación del proceso en sí. Siguiendo la doctrina clásica, se considera como elementos, ¿no?, que integran la jurisdicción los siguientes. Nos habla acerca de la noticia, que es el derecho, ¿no?, de la autoridad jurisdiccional a conocer de un asunto concreto. No puede el juez conocer del litigio, es decir, cuando justamente se ha recibido, ¿no?, la denuncia en sí, y esta es comunicada por parte, ¿no?, del fiscal, que es el titular de la acción penal. La vocatio, entendida como la facultad de la que está investida la autoridad para obligar a las partes, es decir, a los sujetos procesales, a comparecer al proceso en sí. La coerción connota, ¿no?, la potestad del juez de recurrir a que se utilice la fuerza pública para que se cumpla, ¿no?, con las medidas adoptadas por su despacho en el curso del proceso. Es decir, se compele coactivamente al cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales en sí. Es decir, la coerción que realmente debe, ¿no?, aplicar justamente el juez con aquellos denunciados que justamente no cumplen con los mandatos judiciales en sí. La jurisdicción, que es la facultad de proferir, ¿no?, sentencia previa recepción y valoración de los medios probatorios, concluye con el proceso de carácter definitivo, es decir, aquí el juez tiene la facultad, ¿no?, de dictar la sentencia, pero en base justamente, ¿no?, a todas las pruebas que se han acopiado, ¿no?, por parte del representante del Ministerio Público, y que estas pruebas justamente, ¿no?, van a ser analizadas durante el juicio oral. Y por último, ¿no?, la executio, que es la atribución para hacer cumplir los fallos judiciales, recurriendo, de ser el caso, ¿no?, a la fuerza pública, de manera que las resoluciones que se hayan emitido por el órgano jurisdiccional no queden, ¿no?, al libre albedrío de los otros sujetos procesales y la función jurisdiccional se torne, ¿no?, inocua. Es decir, aquí justamente, ¿no?, el juez tiene que hacer cumplir justamente, ¿no?, las sentencias que se hubieran dictado tanto en primera, segunda o en última instancia en sí. En relación a las características de la jurisdicción penal, en primer lugar tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal, la ejerce, ¿no?, en exclusividad del Estado a través de la judicatura encargada constitucionalmente, ¿no?, en administrar justicia penal,
que es el Poder Judicial y el Ministerio Público en sí. Como ya sabemos, el Ministerio Público justamente no se encarga de la investigación, ¿no?, de toda esa denuncia y del acopio de los medios de prueba. Y el Poder Judicial justamente no aplicar la norma sustantiva con relación a que si esta persona en base a las pruebas puede ser absuelta o condenada en sí. Otra de las características es de naturaleza coercitiva, justamente no el poder punitivo y las medidas de orden procesal, es decir, en relación a las medidas cautelares, así como las medidas restrictivas de derechos fundamentales, son de naturaleza pública en sí. Otra de las características es la unidad de la función jurisdiccional, ¿no? Se dice que es un órgano subjetivo unitario que demanda una actuación funcional idéntica en todos los casos penales. Parte entonces, ¿no?, de un mismo concepto en sí. Y por último, tenemos, ¿no?, con relación a lo que es la jurisdicción penal, ¿no?, que esta actúa de oficio. Esto quiere decir el nevis in, sabemos, ¿no?, que ni bien los órganos predispuestos toman conocimiento de la noticia criminal, están obligados, ¿no?, a promover su ejercicio, su ejecución estricta al principio de legalidad, así como al principio de oficialidad. Entonces, estas son las características de la jurisdicción penal que justamente lo toman en cuenta tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público para hacer cumplir justamente las leyes. Asimismo, otra de las características es el derecho al juez natural y a un tribunal imparcial, mediante, ¿no?, el juez predeterminado por la ley y sometido a un proceso penal con todas las garantías que emanan del debido proceso. Tal presupuesto justamente no existe que aquel órgano que juzgue sea distinto al que acuse. Entonces, es por eso que hoy vemos que justamente no, como todo proceso es acusatorio, entonces vemos que justamente el que se encarga de toda la investigación preliminar, el juez, es el fiscal de la investigación no preparatoria. Y el mismo que pone en conocimiento justamente, ¿no?, del juez de la investigación preparatoria. La actuación del juez de la actuación preparatoria, él toma conocimiento justamente en relación a todo lo que se va a actuarse durante el juicio oral, es decir, en la etapa intermedia. Él va a determinar que justamente qué pruebas son las que se van a actuarse durante el juicio oral. Entonces, él al determinar justamente este tipo de pruebas, justamente ya está tomando conocimiento de qué es lo que justamente no, en qué se está basándose justamente, ¿no?, para que él pueda determinar las pruebas que pasan al juicio oral. Entonces, es por eso que justamente, ¿no?, se dice de que los jueces de juzgamiento deben desconocer todo aquello que justamente haya ocurrido durante estas dos etapas. Etapa, ¿no?, de la investigación preparatoria y la etapa intermedia. Es aquí, como ya justamente le he señalado, que aparece la figura del fiscal como persecutor del público, ¿no?, que representa a la sociedad, encargado de promover la acción penal ante los tribunales, es decir, ante los juzgados, y de solicitar, ¿no?, la imposición de una pena de acuerdo al principio acusatorio. Aquí la imparcialidad debe revestir al juzgador de todos los actos funcionales, por lo que a la mínima sospecha de imparcialidad, los interesados podrán promover justamente el mecanismo, ¿no?, denominado de recusación. Entonces, si una persona justamente, ¿no?, el procesado o la parte agraviada toma conocimiento acerca de la imparcialidad de este magistrado, entonces inmediatamente, ¿no?, si es que no se inhibe, teniendo conocimiento de que debe de inhibirse por alguna razón justamente a su cargo, entonces, si no se inhibe, lamentablemente aquí van a sospechar, van a tener en cuenta, ¿no?, de que existe una imparcialidad. Entonces, si no se inhibe este magistrado, entonces no le queda otra alternativa, ¿no?, a la parte que se ve perjudicada con ello, ¿no?, a formular la recusación contra este magistrado.
Así como también, ¿no?, la Administración de Justicia debe de resolver la dirimencia en un plazo razonable en respeto a las reglas del debido proceso, evitando, ¿no?, y proscribiendo dilaciones indebidas. Muchas veces, quizás esto hoy en día también se está viéndose, y antiguamente, claro, con el Código de Procedimientos Penales se veía cómo es que justamente, ¿no?, los procesos se dilataban inmensamente. Realmente, cuando un proceso debería de resolverse, ¿no?, un proceso común debería de resolverse a lo máximo pues en 6 meses o 1 año. Entonces estos procesos duraban años realmente, incluso cuando llegaban hasta la Corte Suprema con recurso de nulidad, eran años, transcurrían incluso años que daba motivo, ¿no?, a que se pueda formularse, ¿no?, la prescripción de la acción penal antes de que la Corte Suprema resolviera sobre esos recursos de nulidad. Hoy en día justamente no se está tratando de evitarse, pero lamentablemente tanto en la Fiscalía como en los juzgados, ¿no?, lamentablemente existen procesos que se encuentran paralizados, ¿no?, quizás sea por la cantidad de procesos que tienen cada uno en sus despachos en sí. Pero los magistrados deben de evitar justamente, ¿no?, estas dilaciones indebidas realmente. Otra de las características, ¿no?, es una caracterización especial, es el respeto a los derechos humanos. Procurar el bien común, ¿no?, es una función ineludible del Estado no social. Por tanto, los individuos solo pueden ser sujetos, mas no objetos, ¿no?, de una determinada política criminal del Estado. Los órganos que administran justicia penal deben procurar que sus resoluciones no resulten lesivos a dichos derechos, en el sentido de que la coacción estatal se gradúe de acuerdo a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, que en conjunto deben garantizar, ¿no?, que dichas injerencias no afecten el sustrato ontológico del ser humano. Es decir, que no se dicte realmente, ¿no?, estas medidas de coerción de prisiones preventivas o prisiones preliminares realmente cuando no es factible realmente hacerlo en sí. Bien, la potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce justamente como ya lo sabemos, como ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? En primer lugar, sabemos que es la Sala Penal de la Corte Suprema, donde llega justamente hoy en día los procesos, ¿no?, con recurso de casación o recurso de nulidad en los procesos que aún se encuentran todavía pendientes, ¿no?, de ser resueltos en sí. En segundo lugar, ¿no?, las salas penales de la Corte Superior es donde llegan justamente, ¿no?, los autos y la resolución, las sentencias, ¿no?, en grado de apelación. Los juzgados penales, constituidos en órganos colegiados o unipersonales según la competencia que le asigna la ley. Entonces tenemos justamente, ¿no?, los juzgados penales, ¿no?, que se encargan justamente, ¿no?, del juzgamiento de las personas una vez que ya se concluyó con la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia. Entonces esto pasa a la etapa de juzgamiento, es justamente, ¿no?, en que los jueces unipersonales o los órganos colegiados se encargan justamente, ¿no?, del juzgamiento de estas personas. En cuarto lugar tenemos los juzgados de investigación preparatoria, que estos justamente elaboran a la par, conjuntamente, ¿no?, con el Ministerio Público, que los fiscales, como titulares de la acción penal, se encargan justamente de realizar todas las investigaciones pertinentes al respecto y acopiar los medios probatorios. Y en quinto lugar tenemos los juzgados de paz letrados, que justamente, ¿no?, ellos conocen con relación a lo que son las faltas. Hablemos ahora con relación, ¿no?, a lo que es la competencia penal en sí. En la doctrina procesalista se afirma que la jurisdicción, ¿no?, es el género y la competencia la especie. Todos los jueces están investidos con el poder jurisdiccional, ¿no? Y ellos tienen
jurisdicción en sí. Decimos que todos los jueces justamente no están investidos con el poder jurisdiccional. Así que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces son competentes para conocer justamente no de estas materias, de estas denuncias. Y dicha competencia determina en todo caso la potestad que tiene el juzgador de abocarse a un caso determinado en sí. Al respecto, Carneluti señala que la competencia no es un poder, sino un límite del poder, y por tanto una ratio legitimius. Un juez tiene el poder, está legitimado para el poder, no solo en cuanto es juez, o sea, está constituido en aquella posición de órgano del Estado, que se designa con tal nombre, sino además en cuanto a materia del juicio entre, no en su competencia. Entonces vemos que justamente ¿no? la competencia de los jueces no es de acuerdo también a las materias en sí. Es por eso que nos señala ¿no? que la competencia penal justamente no es para aquellos jueces que justamente son nombrados para que puedan ejercer la judicatura ¿no? en materia penal. Entonces la competencia es la facultad que tiene el juez en materia penal para conocer los casos y someterlos ¿no? a su jurisdicción. Entonces el deber de un tribunal ¿no? es la de decidir válidamente sobre el fondo de un proceso penal concreto en sí. El nuevo Código Procesal Penal establece justamente ¿no? en su artículo 19 que la competencia se precisa e identifica ¿no? a los órganos jurisdiccionales que debe conocer de un proceso. El artículo 19, justamente del Código Procesal Penal, dice determinación de la competencia. Inciso primero, la competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión. El inciso 2 dice, por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deban conocer un proceso. Entonces aquí Mancini justamente también señala, la reglamentación de la competencia está en todo caso dispuesta en tutela de un interés público, el cual por un lado se presenta como un interés funcional del Estado y por otro como un interés de garantía individual propia de todos los individuos y que se concreta en aquel determinado individuo que entra en una relación procesal penal. Asimismo, también señala, constituye entonces una garantía de los ciudadanos que el ejercicio de la jurisdicción penal esté sujeto a una serie de reglas formalistas en tutela del interés del público que el orden jurídico hace prevalecer. Es decir, con relación a la competencia que tendría justamente el juez para poder conocer de ese proceso en sí.
Consecuentemente, ¿no? La competencia es un presupuesto procesal, ¿no? Es de orden formal que determina al juez que debe abocarse a una causa penal. La competencia se traduce, ¿no?, en la facultad de que se haya investido un funcionario público para aplicar la justicia en un caso concreto. Cualquier juez justamente no puede abocarse, ¿no?, de un proceso penal. Pero sin embargo, hay algunas provincias donde solamente existe, ¿no?, un juzgado. Y ese juez puede ser, ¿no?, contra él justamente se puede, ¿cómo se llama?, pedir, ¿no?, que se le puede recusar. En el caso de que se le recuse justamente a ese juez de ese lugar, y si no existe otro juez que realmente lo pueda suplir a ese juez penal, entonces se va a tener que disponer que el juez del distrito judicial, o como se llama, más cercano de esa provincia, ¿no?, asuma justamente, ¿no?, el conocimiento del mismo. Entonces ya sería ya, no, de acuerdo a la jurisdicción, ya no a la competencia, sino a la jurisdicción, porque tampoco no podría no hacerse de conocimiento de un juez civil para que conozca un juez sobre un caso penal. Hoy en día, pues justamente se está aplicándose, ¿no?, lo que es que, ¿cómo se llama?, que los procesos penales actualmente no se tramitan todos los procesos penales son acusatorios en sí, entonces lamentablemente ningún juez de otra materia puede abocarse justamente al conocimiento de ese proceso. Con relación a la contienda de competencia ocurre justamente, no se ha determinado concretamente, ¿no?, la competencia sobre el conocimiento de un caso, no pudiéndose advertir la vocación simultánea de dos o más jueces sobre el mismo delito. Entonces estaríamos ante una contienda, ¿no?, positiva, o bien no la convergencia inhibitoria de dos o más jueces de conocer el mismo delito en sí. La competencia de un tribunal o un juez para conocer un proceso se determina por razón del territorio, que viene a ser el límite geográfico donde un juzgado tiene competencia en sí. Sabemos que justamente, ¿no?, los juzgados ¿cómo se llama?, de aquí de la provincia de Ica tienen, ¿no?, en sí un límite geográfico. Entonces, un juez no puede conocer, ¿no?, de un hecho que haya ocurrido, por decir, no pasando los límites, ¿no?, ¿cómo se llama?, de Ica. Es decir, ¿no?, a partir
¿qué se llama esto? De la pampa ¿cómo se llama? Entre Pisco y e Ica, ¿no? Justamente existe un límite. Entonces, el juez de Ica no puede conocer, ¿no? ¿Cómo se llama? Los casos que se puedan producirse dentro de los límites de Pisco. Entonces, existe un límite geográfico donde un juzgado tiene competencia en sí. Es igual también, ¿no? En relación a los jueces de paz letrado, a los jueces, ¿no? En materia, es decir, el límite geográfico no solamente es en materia penal, sino también en materia civil, en materia familiar, ¿no? Con relación, ¿no? ¿Cómo se llama? A los casos a tratarse en sí. También de igual forma, ¿no? Con relación a la cuantía, porque vemos que justamente, ¿no? Para que un proceso tenga cabida justamente, ¿no? En materia penal, ¿cuánto es el monto? Ustedes deben recordar cuánto es el monto justamente debe de considerarse para que pueda ser considerado como delito. Porque también el juez de paz letrado también conoce con relación a lo que es la falta contra patrimonio. ¿Recuerdan ustedes cuál es el monto que se debe establecer, ¿no? Para poder considerar ese hecho como delito? Que sobrepase la remuneración mínima vital, doctora. Que sobrepase el sueldo mínimo vital. Sí, por ejemplo, en el hurto, si es que es menor el monto de lo sustraído, menor a la remuneración mínima vital, lo ven como falta, ¿no? Exactamente. Siempre en cuando no haya habido un agravante, obviamente. Si es que Claro. ya no hay que tomar en consideración el monto. Así es. No, o sea que justamente, ¿no? Los jueces de paz también conocen con relación, no tienen competencia en materia penal también. Y para ello justamente no se debe determinarse, ¿no? La cuantía que viene a ser, ¿no? El monto del dinero en litigio que justamente no va a prevalecer. Y de la calidad de las personas que también que litiguen, porque justamente no podemos tener que hayan sido denunciados personas que no tienen o que tienen alguna discapacidad física o mental. Lamentablemente estas personas no van a ser procesadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Por los juzgados especializados en sí. Con relación a la competencia territorial, implica justamente, ¿no? Aquí la capacidad jurisdiccional referida a un ámbito geográfico determinado que está circunscrito al territorio nacional, donde el Estado está funcionalmente legitimado para aplicar, ¿no? La ley penal, en base a un poder soberano del ius pudendi estatal. Entonces, también hemos visto que justamente, ¿no? Hay muchos jueces que, si bien es cierto, hay personas que se encuentran privados de su libertad, pero se encuentran en otros establecimientos de otros, como de otros lugares, ¿no? Entonces, cuando no se tenía justamente, ¿no? Este tipo de audiencias, ¿no? Utilizando justamente, ¿no? Las innovaciones tecnológicas. Entonces los jueces tenían que trasladarse, o sea que los jueces que conocían de ese proceso y el acusado se encontraba en otros lugares, ellos tenían que ir a esos lugares a efectos de poderlos juzgar justamente a ellos, ¿no? Incluso han viajado hasta el penal de Puno, muchos magistrados de aquí de Ica, ¿no? A juzgar justamente personas que se encontraban, ¿no? Privadas de su libertad y se encontraban en esos lugares, quizás, ¿no? Por algún motivo disciplinario que estuviera ocurrido, ¿no? Dentro de ese establecimiento penal de aquí de Ica donde se encontraba. El artículo 21 del Código Procesal Penal justamente, ¿no? nos habla acerca de los criterios para determinar la competencia penal en el territorio, ¿no? Y estos nos señala, en primer lugar, ¿no? Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa.
o cese, no, o cesó la continuidad o la permanencia del delito. Entonces, justamente, ¿no? Aquí el juez, ¿no? Para determinar la competencia de él, se tiene que tomar en consideración justamente, ¿no? El lugar donde ocurrió el hecho delictuoso, ¿no? Incluso aun cuando se trate de un delito en grado de tentativa, o cuando cesó justamente, ¿no? Esa circunstancia, la continuidad, ¿no? La permanencia del delito. Puede haber una persona justamente, ¿no? Agredir justamente, ¿no? A una persona, ¿no? Pero sin embargo, esta persona corre, vamos a suponer que esté, ¿no? En el, ¿cómo se llama? Caminando ¿cómo se llama? Por Parcona, pero logra pasar justamente el puente Grau. Pero pasando ya el puente Grau, justamente, ¿no? El sujeto que le estaba agrediendo continúa agrediéndole, entonces ya no va a ser, ¿no? ¿Cómo se llama? Competente el juez de Parcona donde se inició justamente esa agresión, sino ya sería ya el juez de Ica, no competente, y el Ministerio Público competente también, ¿no? Para poder conocer de ese proceso en sí. En segundo lugar, por el lugar donde se produjeron los efectos del delito. En tercer lugar, ¿no? Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales, ¿no? Del delito en sí. Hemos visto que justamente, ¿no? Han habido casos de homicidio que se han producido y que justamente, ¿no? Los homicidas han trasladado a estas personas a lugares diferentes, justamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Del lugar donde fue asesinada esta persona. Entonces hemos visto que justamente, ¿no? Cuando ¿cómo se llama? Han asesinado a sus parejas, a sus, ¿cómo se llama? A sus esposas, bueno, ¿no? En la ciudad de Lima, esos los han trasladado hasta las Pampas, fuera justamente de Lima, ¿no? Que justamente ya tienen la jurisdicción de Cañete. Entonces, por el lugar donde se encuentran justamente estos, se descubren justamente estas pruebas materiales, entonces ese es el lugar donde se va, ese es el lugar donde van a tener no conocimiento tanto el fiscal como el juez de la investigación preparatoria. Por el lugar donde fue detenido el imputado en caso de flagrancia, ¿no? Porque si una persona justamente es detenido porque existe una orden de detención emanada del Poder Judicial, lamentablemente, si la orden se dio aquí en la ciudad de Ica por un proceso que se le está siguiendo a esta persona, pero sin embargo es detenido en la ciudad de Arequipa, en Arequipa no lo van a poder procesar a él. Tendrán que trasladarlo justamente, ¿no? A la ciudad de Ica para que el juzgado de Ica pues, justamente no lo pueda, como se me pueda conocer de su proceso, continúa conociendo. Y por el lugar donde domicilia también el imputado. Podemos señalar, ¿no? Que este artículo es de aplicación práctica de las teorías, tanto de actividad que establece justamente la jurisdicción del juez del espacio físico de la comisión del hecho delictivo. La de resultado, donde se establece que es competente el juez del lugar donde aparezca justamente signos del hecho delictivo o donde se exterioriza la voluntad delictiva de la gente. Por tanto, el delito se comete donde se consuma, como la teoría de la ubicuidad, mediante la cual el hecho ilícito se comete tanto en donde se realizan los actos de configuración del delito como donde se produce el resultado, debiendo tener presente la estructura, la naturaleza y los presupuestos dinámicos y jurídicos del delito, así como las circunstancias propias, ¿no? De cada caso. Y justamente todo ello está señalado, ¿no? Conforme se ha dicho, ¿no? En el artículo 21, ¿no? Del Código Penal, donde nos habla acerca de la competencia no territorial en sí. Entonces, cuando hablamos acerca de la incompetencia territorial, entendida como la extralimitación o intromisión de funciones territoriales,
de otro órgano jurisdiccional. Los actos que se hayan realizado por el primero de ellos no son pasibles de nulidad. Si son hechos en estricta aplicación del debido proceso, ya que al existir buen número de juzgados del mismo tipo en ámbitos territoriales en donde se ejerce la función jurisdiccional, la precisión de qué órgano jurisdiccional es el competente no debe tomarse como una violación de las garantías constitucionales al debido proceso. Consecuentemente, en el caso de que justamente se haya iniciado un proceso ante un juez que no tiene competencia, considerando, ¿no?, los límites de territorialidad. Entonces, justamente, ¿no?, el investigado puede ser de conocimiento justamente del juez que no es competente, ¿no?, para poder conocer de ese proceso, porque esos hechos no ocurrieron, ¿no?, dentro de dentro del territorio que le compete justamente de conocer ese proceso. Entonces, todo lo que se ha avanzado durante esa etapa de la investigación preliminar y la investigación preparatoria, si estas no se han realizado, no tomando en consideración justamente todos los actos de forma regular, entonces estos no van a ser pasibles de nulidad. Entonces, ese proceso pasará justamente a conocimiento del juez competente, ¿no?, en el estado en que se encuentra. Asimismo, también cuando hablamos acerca de la competencia, tenemos que determinar qué es la competencia objetiva y la competencia funcional. Entonces, aquí la jurisdicción que conoce, ¿no?, la acción penal es improrrogable en sí. Y existen principios propios vinculados, ¿no?, a la competencia objetiva y funcional, como son el principio del juez independiente e imparcial, el principio del juez predeterminado por ley, el principio de doble instancia, el principio del no bis in idem y el principio del plazo razonable. Con relación a la competencia objetiva, Moreno Catena, ¿no?, señala que puede definirse como la distribución que hace el legislador entre distintos tipos de órganos que se integran en el orden penal para el enjuiciamiento en única o primera instancia de los hechos que proceden. Asimismo, agrega que los parámetros utilizados son tres. De un lado, se tiene presente que si se inculpa como partícipe en los hechos delictivos a personas aforadas, es decir, a personas determinadas, no, que por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan no son juzgados por los juzgados de primera instancia, sino por los tribunales superiores. Cuando hablamos acerca de personas aforadas, estamos hablando, por decir, ¿no?, en el caso de los altos funcionarios, que no van a conocer sus procesos justamente, ¿no?, los de primera instancia en sí. En el caso de los congresistas, en el caso del presidente de la República, en el caso, ¿no?, de los ministros, justamente en el caso de ellos, ¿no?, quienes van a justamente conocer de esos procesos van a ser justamente, ¿no?, incluso las salas penales, ¿no?, de segunda instancia. O sea que, por decir, si un juez estuviera inmerso en un delito, ¿no?, contra la administración pública en sí, entonces un juez de primera instancia no va a poder conocer del proceso de él. Entonces, quien tendría que juzgarlo e investigarlo serían los jueces superiores. De igual forma, los jueces superiores son competentes para poder juzgar justamente, ¿no?, a estas personas que son aforadas en sí, ¿no? Que por el cargo que ellos ocupan, ¿no?, o por la función que ellos desempeñan, no van a poder ser juzgados justamente, ¿no?, por los jueces de primera instancia en sí.
sino por los tribunales superiores. Justamente no, cuyo enjuiciamiento se reserva a un determinado tribunal. De otro lado, se tiene en cuenta la clasificación, ¿no?, de las infracciones en los delitos y las faltas. Entonces, ello es con relación justamente, ¿no?, a la competencia objetiva en sí. Entonces, cuando hablamos acerca de la competencia funcional, se refiere, ¿no?, al trámite que se sigue justamente en un proceso penal, el cual puede ser, ¿no?, conocido, sucesivo, simultáneamente, por distintos órganos jurisdiccionales, lo que permite, ¿no?, precisar la medida de la jurisdicción en cada fase procesal, desde el inicio del proceso penal hasta la ejecución de la sentencia. Entonces, vemos justamente que la competencia funcional es de los jueces, justamente, ¿no? Por decir, en el caso de los jueces de paz letrados, ellos conocen, ¿no?, con relación a los delitos justamente que señala nuestro, ¿no?, Código Penal. Entonces, todos los delitos que justamente conocen los jueces de paz letrados, entonces solamente van a ir en grado de apelación ante los jueces de primera instancia. Ni siquiera los jueces, no de investigación preparatoria, sino ante los jueces de primera instancia. Entonces, los jueces de juzgamiento en sí. En cambio, los procesos, ¿no?, que se tramitan justamente en primera instancia o a través de los jueces de primera instancia, es decir, a través de los jueces, ¿no?, en el caso de los jueces de investigación preparatoria, que hayan dispuesto, ¿no?, archivar justamente el proceso a solicitud del sobreseimiento, ¿no?, del fiscal. Estos procesos justamente van a ir en grado de apelación, ¿no?, ante los jueces de segunda instancia, porque así lo señala la norma. Y todos los procesos que justamente conocen los jueces de juzgamiento, es decir, los jueces unipersonales o los jueces colegiados, estos suben en grado de apelación, no ante las salas superiores, es decir, los jueces de segunda instancia. Y todo lo que se resuelva en segunda instancia, si es que las partes procesales así lo determinan, puede esto ir, ¿no?, en grado de casación ante la Corte Suprema. Es la última instancia justamente que se va a encargarse, ¿no?, de verificar si que esas sentencias se han dictado de acuerdo a ley o no. Entonces, una vez que justamente haya resuelto en última instancia la Corte Suprema, estos procesos son devueltos justamente a los juzgados de origen, a los efectos de que se pueda ejecutarse la sentencia en sí. Incluso si una persona se encuentra privada de su libertad, ¿no?, y esto se encuentra en grado de casación, ¿no?, la Corte Suprema no va a esperar que este expediente baje, ¿no?, al juzgado de origen a efecto de que se pueda liberarse a esa persona. Ellos se encargan justamente, ¿no?, de dictar, ¿no?, la libertad de esa persona en sí, porque está en riesgo justamente su libertad. Y estos procesos justamente no bajan a primera instancia a efecto de que se pueda ejecutarse la sentencia en sí, especialmente no para los efectos del pago del resarcimiento, ¿no?, del pago civil, y también aquellas personas que van a tener que cumplir una condena efectiva en sí, en caso de que ellos se encuentren, ¿no?, con orden de detención, ¿no?, e internamiento a los centros penitenciarios. Entonces, esa misión tienen los jueces de ejecución. Anteriormente existían los jueces de ejecución penal. Entonces ya los jueces de ejecución penal ya justamente ya, ¿cómo se llama?, ya no existe, sino que esta labor los hacen los jueces de primera instancia en sí. Con relación justamente, ¿no?, a la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema. El artículo 26 del Código Procesal Penal justamente nos señala, ¿no?, cuál es la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema. Y ello está justamente ligado, ¿no?, a lo señalado por el artículo 141 de la Constitución Política del Estado, cuando dice: le corresponde a la Corte Suprema fallar en casación
o en última instancia cuando la acción se inicia en la Corte Superior o ante la propia Corte Suprema, conforme a ley. Asimismo, conoce, ¿no?, en casación las resoluciones del fuero militar con las limitaciones que establece el artículo 173, ¿no?, de esa institución. El artículo 26 justamente nos señala, ¿no?, compete a la Sala Penal de la Corte Suprema. 1. Conocer del recurso de casación interpuesto contra la sentencia y los autos expedidos en segunda instancia por las salas penales de las Cortes Superiores en los casos previstos por la ley. 2. Conocer del recurso de queja por denegatoria de apelación. 3. Transferir la competencia en los casos previstos por la ley. 4. Conocer de la acción de revisión. 5. Resolver las cuestiones de competencia previstas en la ley y entre la jurisdicción ordinaria y la militar. 6. Pedir al Poder Ejecutivo que acceda a la extradición activa y emitir resoluciones constitutivas respecto a la procedencia o improcedencia de la extradición pasiva. 7. Resolver la recusación planteada contra sus magistrados. 8. Juzgar en los casos de delito de función que señala la Constitución. Y 9. Entender de los demás casos que este código y las leyes determinan. Entonces vemos que justamente, ¿no?, este artículo 26 del Código Procesal Penal nos señala con relación a la competencia que tiene la Sala Penal de la Corte Suprema para que ellos también puedan conocer justamente cómo es que ellos pueden conocer de estos procesos en sí. Las atribuciones conferidas justamente son, ¿no?, conforme ya se ha señalado, la de conocer el recurso de casación, la que falla sobre la aplicación adecuada de la normatividad que debe corresponder al caso concreto. Aquí justamente ellos se pronuncian, ¿no?, sobre la forma en sí. Y en segundo lugar, ¿no?, la de ser última instancia en la que se convierte en órgano jurisdiccional y aplica la ley. Es decir, se pronuncia, ¿no?, sobre el fondo del asunto también. Con relación a la competencia de las salas penales de las Cortes Superiores, no, esto lo encontramos en el artículo 27, ¿no?, del Código Procesal Penal. Entonces, las salas penales de la Corte Superior tienen funciones intrínsecas como órganos jurisdiccionales de apelación de sentencias y de autos expedidos por los jueces unipersonales o tribunales colegiados, como también, ¿no?, la de ser instancia jurisdiccional en los demás procesos señalados por ley. Su función primordial es de apelación, salvo las excepciones en aquellos casos de personas que por ley tienen aforamiento que es competencia objetiva de estas salas, ¿no?, con lo cual recuperan, ¿no?, el estatus de la Corte de Apelaciones en sí. Asimismo también, ¿no?, este artículo 27 nos señala aquí justamente cuáles son las competencias que ellos tienen en sí, ¿no? En primer lugar nos dice, ¿no?, conocer del recurso de apelación contra los autos y las sentencias en los casos previstos por la ley, expedidos por los jueces de investigación preparatoria y los jueces penales colegiados o unipersonales. Dirimir la competencia, las contiendas de competencia de los jueces de la investigación preparatoria y de los jueces penales, colegiados o unipersonales del mismo o de distinto distrito judicial, correspondiendo conocer y decidir, en este último caso, a la sala penal del distrito judicial al que pertenezca el juez que previno. En tercer lugar, resolver las incidencias que se promueven en su instancia. En cuarto lugar, dictar a pedido del fiscal superior las medidas limitativas de derechos a que hubiere lugar. En quinto lugar, conocer del recurso de queja en los casos previstos por la ley. En quinto lugar, designar al vocal menos antiguo de la sala para que actúe como juez de la investigación preparatoria en los casos previstos por la ley y realizar el juzgamiento en dichos casos. Entonces, y en séptimo lugar, resolver la recusación planteada contra sus magistrados y en octavo lugar, conocer de los demás casos que este código y la ley determinan. Entonces vemos que justamente, ¿no?, estas son las competencias que tiene las salas penales superiores a efectos de resolver justamente los conflictos que se pudiera producir al respecto en sí.
Entonces, como vemos justamente, ¿no? Este artículo 27 nos señala que las salas penales ya no van a sentenciar debido a que el código ha establecido que la función de juzgamiento le corresponde a los juzgados penales. Antiguamente sí, realmente no, con el código de procedimientos penales, las salas penales superiores, ellos se encargaban justamente no del juzgamiento de estas personas. En primera instancia solamente se acopiaba todos los medios probatorios, el juez de primera instancia. Y esa labor hoy en día lo hace justamente el Ministerio Público. Entonces, la competencia material y funcional de los juzgados penales en sí, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, se establece una nueva estructura, ¿no?, de distribución y funciones de los juzgados penales que permite un mejor tratamiento, ¿no?, de la carga procesal, dado que se introducen los juzgados colegiados, ¿no?, que conforman un tribunal el cual está integrado por 3 magistrados, señalando que el órgano de su competencia funcional será el correspondiente, ¿no?, a los delitos cuya pena privativa a imponerse sea mayor a 6 años. Entonces, en cuanto a los juzgados unipersonales, estos conocerán justamente, ¿no?, salvo aquellos delitos que tengan menos de 6 años de pena privativa de libertad, como delitos de hurto, apropiación ilícita, etcétera, ¿no?, remarcándose que ambos tienen atribuciones similares y a su vez diferenciadas en atención a su competencia, ya sea para juzgar o resolver procesos que se originen, ¿no?, en cada uno de ellos. Como vemos justamente, ¿no?, aquí tenemos los juzgados colegiados y los juzgados unipersonales, que son los juzgados, ¿no?, de primera instancia en sí. Entonces, los juzgados colegiados justamente, ¿no?, ellos van a ver todo lo que se relaciona con los procesos, ¿no?, los tipos penales que tengan, ¿no?, que sean sancionados con penas privativas de la libertad mayor a 6 años. Entonces ellos no pueden conocer justamente, ¿no?, los procesos que tienen, que son sancionados con menos de 6 años, como es el caso de hurto, el hurto simple, ¿no?, que justamente es conocido por no por un juzgado colegiado, sino por un juzgado unipersonal, al igual también con el hurto agravado, que justamente, ¿no?, la pena máxima en la primera parte dice, ¿no?, si el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años si el hurto es cometido. Entonces aquí nos da justamente una serie de, de la forma como se realizó este hurto agravado. Entonces, de acuerdo a este primer párrafo, solamente va a conocer juez unipersonal. Si se trata ya justamente con relación al segundo párrafo, donde señala justamente la pena es de 4 ni mayor de 6, ni mayor de 8 años. Entonces aquí justamente ya no va a juzgarlo a esta persona el juez unipersonal, sino ya el juzgado, el juez, colegiado. Con relación a la competencia de los juzgados de la investigación preparatoria que está justamente señalado en el artículo 29 de nuestro Código Penal. Entonces, el juez de la investigación preparatoria tiene justamente a su cargo, el control de la investigación. Por tanto, están estrechamente, ligados a los fiscales, los que asumen justamente la responsabilidad de la investigación, y los jueces de la responsabilidad de vigilar y controlar, imponer, realizar y ejercer los actos, que sus atribuciones definen en sí. Entonces, toda la investigación lo hace el Ministerio Público, pero ellos justamente van a tener que vigilar y controlar justamente, e imponer, realizar y ejercer los actos que justamente ellos pueden determinar, hasta qué punto justamente, el fiscal
Si ya justamente se pasó del plazo del que, como se llama, que se le ha determinado, entonces lamentablemente ya no va a poder continuar con esa investigación. Entonces, lamentablemente, si es que esto llega a conocimiento ya del juez de la investigación preparatoria, entonces dará por finalizada, ¿no?, lo que es la investigación preparatoria, y el fiscal tendrá que resolver justamente sobre ese particular, de acusar o solicitar el sobreseimiento de la causa. Queda justamente así plasmado, ¿no?, la división entre un juez que conduce la etapa ¿cómo se llama? La etapa intermedia del proceso, y otro juez que sentencia. De igual forma serán los encargados de hacer, ¿no?, ejecutar las resoluciones, ya sea de los juzgados unipersonales o colegiados en sí. Entonces, la fase intermedia es donde se cumple la función de discusión o debate preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos, ¿no?, de la investigación. El abogado y su defendido pueden objetar justamente la acusación porque carece de suficiente fundamento y se pretende someter a juicio a una persona sin contar con los elementos necesarios para poder probar esa acusación. Entonces, aquí estamos hablando justamente, ¿no?, con relación a lo que es la etapa intermedia. Consecuentemente, la investigación que se ha llevado a cabo a lo largo de la investigación preliminar y preparatoria, ¿no?, consiste en acumular un conjunto de información que servirá para determinar si es posible someter a una persona determinada a un juicio o no. Existe el control formal y sustancial de los requerimientos del fiscal o de los actos judiciales conclusivos, ¿no?, de las partes. El imputado, ¿no?, por su parte también puede objetar que el hecho descrito en la acusación no constituye delito o que comporta un delito distinto del considerando, ¿no?, en el requerimiento. Por tanto, existe amplia posibilidad de defensa, ya sea participando en los actos de investigación o contradiciéndolas también al mismo tiempo. Bien, aquí damos por concluidos justamente, ¿no?, con relación al tema que hemos tratado, ¿no?, lo que es la jurisdicción y la competencia penal. Bien, ¿alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Una consulta. Sí, Carmona. Doctora, resulta que a veces cuando dictan una sentencia en primera instancia, va en apelación y en segunda instancia declaran nulo la sentencia. Y ordenan de que se emita una nueva sentencia, pero ya no el mismo juzgado, sino otro juzgado. Y bueno, a veces es el único juzgado en el lugar y tienen que llevarlo a otro juzgado que es saliendo del lugar en sí, ¿no?, donde se ha llevado primordialmente el proceso. Entonces, la consulta que quería hacerle es si hay algún criterio el cual se maneja o de repente está normado con respecto a la decisión de segunda instancia para determinar qué juzgado es el que va a llevar nuevamente ese proceso, porque se ha declarado nulo, ¿no? Pues porque no va a ser el mismo juzgado quien va a conocer este proceso, sino otro. Entonces, Bien. ¿y hay algún criterio para determinar cuál de los Ya. juzgados va a llevar? Gracias. Ya, justamente, ¿no? En el hipotético caso, por decir, ¿no?, aquí en la ciudad de Ica tenemos los juzgados, ¿no?, los jueces unipersonales y también el juzgado colegiado. El juzgado colegiado justamente no lo forman los jueces unipersonales.
tenemos aquí, por decir 3 o 4, yo creo, jueces unipersonales. Entonces, cuando llaman justamente a conformar un juzgado colegiado, se unen los tres jueces de este mismo lugar. Entonces, en el caso de que se declare nula justamente esa sentencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa sentencia, en el hipotético caso que sea de un juzgado colegiado, que son 3, automáticamente esos 3 jueces ya no van a poder conformar justamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese proceso. Ya no van a poderlo juzgar, porque al declararse nulo justamente esa sentencia, se va a tenerse que hacer un nuevo juicio oral. Entonces aquí justamente se va a tenerse que llamar a los jueces ¿cómo se llama? De Parcona, porque también tenemos juez de juzgamiento en Parcona, ¿no? Y si no completan con los jueces de acá, se va a llamarse a los jueces de Pisco, o los jueces de Palpa, a los jueces ¿cómo se llama? Más cercanos. Entonces, ellos serían ya los competentes justamente, ¿no? Para poder juzgar a esa persona, si se trata de un juzgado colegiado. Pero si se trata de un juez unipersonal, entonces ese juez unipersonal que conoció de ese proceso, justamente, lamentablemente, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo juzgado va a determinar, en la misma sala va a determinar, no, ¿cómo se llama? No va a decir el juez fulano de tal, sino el juez llamado por ley. Entonces, ahí cuando se regresa justamente el expediente al juzgado de origen, entonces el juez que conoció de ese proceso justamente no va a ser de conocimiento del juez llamado por ley. Entonces, de otro juez competente justamente no, porque tenemos primer juzgado, segundo juzgado, tercer juzgado, cuarto juzgado, no de juzgamiento. Entonces, ahí llamarán pues al juez del segundo juzgado de juzgamiento para que pueda conocer justamente de ese proceso. Si se trata de un juez no unipersonal, ese proceso es justamente juzgado por un juez unipersonal. Voy a pasarles asistencia, por favor. Abrigo. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Alvarado. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Jessica. Andía. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Marlene. Ángeles García. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Fiorella. Anicama Razo. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Gianfranco. Cabrera Gavilán. Buenas noches, doctora. Gracias, Hilary. Carmona Flores Rivet. Presente, doctora. Gracias. Carpio Guamán Martín. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Carrillo Chacaliaza. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Chamorro Hidalgo. Boris. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Cochachi Suárez. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Cornejo Flores. Doctora, buenas noches, presente. Gracias, Irving. Crisóstomo Águila Celestina. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Delgado Mamani Carla. Carla. Doctora Delgado, buenas noches. Bien. Doctora, ya, Sí, ya te gracias. escuché, Doctora. Carla. Disculpe, gracias. Geldres. María Alejandra. Buenas noches. Presente. Gracias. Gutiérrez Quispe. Presente, doctora. Buenas noches.
Gracias. Herencia Bendezú. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, Ciro. Hernández Tillahuanca Víctor. Doctora, presente, buenas noches. Gracias. María Hernández Zapata. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Ailín Guaroto Yataco. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. José Jara Sumaeta. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Marjorie Yamoja Rodríguez. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Lucero Altamirano. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Malky Gómez. Presente, doctora. Buenas noches. Ochoa Huarcaya Rocío. Rocío. Ya, gracias. Oreferia Rudy Miguel. Gracias. Ormeño Gutiérrez Claudia. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Pecero Ramos Eric. Eric. Bianca Quintanilla. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Quispe Díaz Alexander. Presente, doctora. Buenas noches. Quispe Díaz Kennedy. Kennedy. Quispe Zairi Tupac. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ricalde Mandrujano. Daniela. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Rojas Valdeón. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Santiago Andrés. Rita. Rita Santiago Andrés. Está en plataforma, no sé. Sweeney Wong. Presente, doctora, buenas Gracias, noches. Shirley. Toro Lengua. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Vilca Pizango, Catherine. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Vilcatoma Pedraza. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Sanabria Wilca. Moisés. Moisés Sanabria. Está en plataforma. Zulcatito Flor de María. Presente, doctora. Presente. Lo que pasa es que Gracias. Sanabria presente. Ya Sanabria. González Valenzuela. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Bien. Tienen ahí las lecturas en la plataforma. Nos estamos viendo el día viernes. Buenas noches. González. Santiago Andrés, doctora. Santiago Andrés. Sí, Gracias. sí, Rita. Ya, Rita. Gracias, doctora. Bien. Ahorita ya nos vota el Zoom. Voy a registrarle la asistencia. Nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, doctora. La voy a estar Hasta llamando. luego. Hasta luego.